Lo primero que voy a decir es que ni son tan nuevos los antibióticos, pero sí las indicaciones de muchos de ellos. ¿Me doy a entender? Agradecer dentro de lo posible la invitación del doctor Tavera Guzmán, porque dije, esto es fácil. Y cuando tuve que ponerme a revisar antibiótico por antibiótico, entonces dije, no es tan fácil el asunto, porque la realidad es que con el coronavirus hay una brecha en el medio de falta de información. Y por tal motivo vamos a ver que antibióticos que se desarrollaron, por ejemplo, en el 2015, 2017, la utilidad del mismo comenzó a implementarse en el área de neurología en el momento del coronavirus posterior a que el mismo comenzó a desaparecer. Y cuando hablamos de desaparecer es justamente que ya la mortalidad o la demanda hospitalaria no es tan grande como la que teníamos antes. Le voy a pedir a Elvin, por favor, si me puede llevar el tiempito, porque son muchas diapositivas. Simplemente a manera de introducción, al que no le gustó infectología en la universidad y no le gustó la parte de antibióticos, lo lamento, porque esto va a parecer mucho una clase de infectología o de fármaco de la universidad. Mi nombre es Héctor Balcácer. A los que no me siguen en Instagram, ese es mi Instagram, para aquellos que estén interesados, sobre todo en los domingos relax, que hacemos cosas que no tienen nada que ver con medicina y se quieren reír un poquito. Entonces, iniciando con esto, yo creo que para este tema en particular no tenemos ningún conflicto de interés, justamente por el área en el cual se está desarrollando. Entonces vamos a iniciar diciendo que el incremento de las infecciones por gérmenes multiresistentes se considera uno de los grandes problemas en medicina en este punto. Cuando uno habla de las infecciones que van incrementando en este momento, en la mayoría de los países desarrollados habla mucho de los estafilococos. Sin embargo, ¿qué gérmenes tendemos a observar aquí? Más que nada bacilos gram negativos que tienden a contaminar Klebsiella, E. coli, Pseudomonas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que decir que en cada área los antibióticos han ido evolucionando, así como en neurología hay nuevos medicamentos. Y no hay quien diga de los anticuerpos monoclonales, ya yo me rendí, yo no le voy a quedar tras los anticuerpos monoclonales porque hay como 800. Entonces, cuando uno evalúa esto, y por ejemplo ahorita estaban hablando de la parte de los laboratorios, vamos a detenernos un momentito en ese antibiograma. En ese antibiograma aparece un estafilococo aureus que es sensible a ampicilina, pero oh sorpresa, de que es resistente a una penicilina anti-staph. Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que si es resistente a una penicilina anti-staph, no puede ser sensible a ningún beta-lactámico a menos que no sean cefalosporina de quinta. Lo que quiere dejar dicho es que cualquier persona que ve este cultivo y le pone un antibiótico diferente a la ampicilina, el seguro que va a hacer, lo glosa. ¿Me doy a entender? Entonces usted le explica, pero que el antibiograma está mal. Entonces la persona posiblemente no entienda qué es lo que tú le estás diciendo. Pero la realidad es que aún recibiendo un cultivo, hay que revisar el mismo para poder decidir qué antibiótico-terapia correcta se va a utilizar en ese paciente. Continuando aquí, creo que estos son los cultivos que cada vez estamos recibiendo más. Fíjense que no hay una sola S en ese cultivo, todos son resistentes y cada vez que evaluamos eso, lo que uno dice que le vamos a dar a este paciente y es donde el agua bendita, las oraciones comienzan a tener sentido. Entonces, continuando, ahí tenemos otro cultivo similar, justamente si ustedes se fijan, casi todos son bacilos gram negativos. Cuando evaluamos todo esto nos damos cuenta de las características diferentes de cada uno, sabiendo de que los bacilos gram negativos tienen hasta mecanismos de protección que son estructurales. Para que un antibiótico pueda entrar necesita pasar por elementos como son las porinas, que son canales que están en la pared, por los cuales pasa el antibiótico. Y modificando esa proteína pudiera evitar la entrada del mismo. Continuando con esto, creo que todo el mundo conoce cuáles son los mecanismos de resistencia más frecuentes. Producción de enzimas que degradan los antibióticos, evitar la entrada y ese tipo de cosas, bomba de flujo. O sea que tenemos un grupo de mecanismos de resistencia que cada día va incrementando. Además hay otra cosa, la mayoría de la gente cree que mientras más nuevo es el antibiótico mejor. Entonces ustedes ven que hoy en día, para que ustedes tengan una idea, yo que trabajo mucho con infecciones de cirugía plástica, a cada rato ya yo estoy viendo a los cirujanos plásticos poniéndole linezolid a todos los pacientes. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener dentro de poco? Que el linezolid también va a dejar de funcionar. Porque este tipo de patrones de resistencia, reconocer que pueden ser transferidos de una bacteria a otra mediante material cromosómico suelto o mediante diferentes formas que ustedes conocen. Entonces, iniciando con esta parte, lo que les dije anteriormente, es el germen que más crece en los cultivos de este país, ¿verdad que sí? Ustedes mandan a hacer un cultivo donde hay 80.000 glóbulos blancos, el paciente tiene fiebre, está malito, usted le manda a hacer un cultivo, ¿qué crece? ¡Nada! Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces necesitamos tener cobertura antimicrobiana empírica.
Y la pregunta es, Balcácer, ¿y cuál es esa cobertura? Lamentablemente la respuesta es la misma. Va a depender de donde usted ejerza. Cada centro de salud tiene un patrón de resistencia y de susceptibilidad a antibióticos diferente, porque va a depender de qué tanto control de administración de antibióticos tengan dentro de ese recinto y qué tanto se circulen los antibióticos o no. Esta gráfica que está aquí, posiblemente muchos de ustedes la conocen, es un laboratorio bastante frecuente, y cuando ustedes lo ven, se fijan de que aquí hay un patrón que anteriormente no veíamos. Fíjense cómo tenemos una pseudomona resistente a carbapenémicos y sensible a cefalosporinas. Pero comenzamos a ver unas cefalosporinas a las cuales no estábamos acostumbrados. Fíjense que tenemos ahora ceftoloxano con tazobactam. O tenemos ceftazidima con avibactam. Entonces uno pregunta a Balcácer, ¿y qué es el avibactam? Por ejemplo, el avibactam no es más que un inhibidor de la beta-lactamasa no beta-lactámico, el cual tiene la capacidad de inhibir la mayoría de las enzimas que se encargan de degradar lo que son los beta-lactámicos. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué ocurre? Repito, fíjense ese patrón porque es algo que se está repitiendo en casi todas partes del mundo. Y vamos a ver un poquitito más adelante cómo en los Estados Unidos hasta el 20% de las pseudomonas que se están aislando actualmente presentan algún grado de resistencia a carbapenémicos. Y cuando uno dice un 20%, uno se le encuentra poco, señores. Eso es 1 de cada 5 gente que se infecte por una pseudomona va a tener un patrón de resistencia a carbapenémicos. Y como aquí no tenemos aislamientos tan frecuentes antimicrobianos, ¿qué problema tengo? Que la cobertura empírica muchas veces la basamos en el uso de un carbapenémico cuando el paciente está malito. Y por eso es que la gente se ríe de infectología. Interconsulta infectología para que le ponga mero y banco. Y tú el que está aquí creo que en algún momento se ha reído por eso, ¿verdad que sí? Entonces continuamos. Cuando este tipo de procesos se dan, los médicos nos ponemos creativos. Y esto, por ejemplo, es un paciente que un ortopeda le puso levofloxacina 2 gramos endovenosos cada 8 horas. O, por ejemplo, le ponen este tipo de cobertura. Iniciar tratamiento antituberculoso, banco, acitromicina, ceftriaxona y clinda. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando uno evalúa ese tipo de procesos, aquí yo siempre cuando pongo esta diapositiva utilizo una frase muy dominicana que el dominicano piensa que si mucho es bueno, más es mejor. Entonces simplemente le agrega al paciente todo lo que había en la farmacia. Entonces, señores, esto de las infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes se ha convertido en un problema tan grande que en los Estados Unidos el 7 de marzo del año pasado se lanzaron unas guías para tratamiento de bacilos gram negativos multiresistentes. Y dentro de esas guías se hablaba de estos 3 grupos de microorganismos. Enterobacterias productoras de beta-lactamasa, enterobacterias productoras de carbapenemasas y pseudomonas que tenían resistencia incrementada o que eran pseudomonas de difícil manejo. Cuando uno evalúa este proceso se da cuenta de que hay que comenzar a tener o de manejar un arsenal terapéutico un poquitito diferente. ¿Dónde nos encontramos hoy en día? Bueno, más que nada es esto. Esta es más o menos la cascada que utilizamos cuando tenemos infecciones por pacientes que tienen bacilo gram negativo. Utilizamos penicilina antiseudomonas, trionam, cefalosporina, quinolonas o un carbapenémico. Pero cuando no funciona, entonces terminamos utilizando tigeciclina, cefalosporina con inhibidores de la beta-lactamasa, aminoglucósidos, que en neurología se recomiendan infecciones importantes, sobre todo por vía intratecal, y la colistina, que es un medicamento que no lo coloqué en la presentación, independientemente de que se toca de manera tangencial, porque la colistina no es un antibiótico nuevo. ¿Alguien sabe desde qué año se utiliza la colistina? ¿En qué año fue aprobado? Desde los años 40, o sea, se aprueba casi junto con la penicilina. Pero cuando aparecen las cefalosporinas, la gente simplemente dejó de utilizarla porque se encontraban que eran muy nefrotóxicas. Ahora comienzan a aparecer bacilos gram negativos, sobre todo pseudomonas resistentes a carbapenémicos, y la gente se dio cuenta que no era tan mala. ¿Me doy a entender? Ok, entonces continuamos. ¿Cuáles son este tipo de problemas? Y esto es interesante porque los cultivos hoy en día van a venir con lo siguiente. Van a ponerle un microorganismo y le van a poner debajo. Se aísla una Klebsiella resistente a carbapenémicos, productor
de alguna de estas enzimas. Y creo que algunos ya han visto algún cultivo que le diga Klebsiella pseudomonas productora de KPC, que son enzimas que justamente degradan los carbapenémicos y otros microorganismos contra bacilos gram negativos. Continuando con esta parte, decir que la pseudomonas con resistencia o difícil tratamiento es que es resistente a todo lo que ustedes tienen ahí. Entonces ustedes dirán, Balcácer, ¿y qué yo voy a hacer en ese caso? Bueno, ahí es donde realmente tiene que tratar de hacerse la conjunción entre los especialistas. Tratar de que infectología participe con los demás departamentos que habitualmente están al cargo del paciente. Esta orden médica, yo les digo, no traten de trabajar conmigo en un centro, porque yo les tiro fotos a todas las cosas. Este médico en particular escribió lo siguiente: no recomendar medicación hasta que lo consulten conmigo. ¿Me doy a entender? Muy duro él. Entonces le puso meropenem, que cubre bacilo gram negativo. Le puso amicacina, que cubre bacilo gram negativo, y le puso levofloxacina, que adivinen qué cubre, bacilo gram negativo. Yo no sé lo que tenía el paciente, parece una neumonía, pues le puso mucosolván, pero yo sé que el médico le tenía miedo a los bacilos gram negativos, eso sí se lo puedo yo asegurar. Entonces, continuando con esto y haciendo una pausa, mientras yo revisaba esto, me preguntaba si íbamos a tener en algún momento un tiempo libre los médicos, y la respuesta es que parece que no. Ok. Entonces, continuando, el ceftoloxano con tazobactam se llama Cervax, está disponible en el país y es un medicamento que está aprobado desde el 2014. La aprobación que tiene hasta el momento son estas dos situaciones: infecciones de vía urinaria e infecciones intraabdominales. Sin embargo, en neurología, desde el 2018 hay reportes de personas tratadas por infecciones del sistema nervioso central, por meningitis, en gérmenes, repito, que no respondían ni a polimixinas ni a carbapenémicos. La ventaja, se ha reportado una tasa de penetración del antibiótico hasta de un 83%, siempre y cuando existe infección de las meninges, datos de inflamación de las meninges. ¿Por qué? Porque hay estudios en los cuales se vio que pacientes que tenían ventriculitis y no tenían datos directos de inflamación de meninges, la penetración del antibiótico era un poquito menor. En estos casos, si ustedes se fijan, la dosis habitual es 1.5 gramos cada 8, en estos pacientes se llegaron a utilizar 3 gramos, el doble de la dosis, cada 8 horas. Fíjense ahí, que era lo que estábamos diciendo, que en algunos casos se llegó a utilizar hasta 4.5 gramos de inicio para dar una dosis de carga en la mayoría de los pacientes. O sea que estamos hablando de utilizar dosis que ni siquiera están completamente aprobadas. Fíjense ahí como hay un estudio justamente publicado el 19 de enero de este año, en el cual se hizo una revisión con los 3 estudios publicados de los pacientes que se han tratado con infecciones del sistema nervioso central y que se trataron con ceftoloxane. Hay algunos resultados que parecen buenos, otros que no parecen tan buenos, sobre todo cuando hay infecciones por Acinetobacter, los cuales en algunos estudios sugieren un incremento de mortalidad. En el 2015 se aprobó lo que mencionamos ahorita, la ceftazidima con el avibactam, tiene nombre comercial Yavicax, el mismo también está disponible en la República Dominicana y la aprobación fue exactamente la misma que la del ceftoloxane. En este caso en particular, ya desde el 2016, fíjense, un año después, ya habían reportes de tratamiento de infecciones del sistema nervioso central utilizando este medicamento, y si ustedes encuentran en la literatura esas siglas, CRE, significa enterobacterias resistentes a carbapenémicos, que es una de las indicaciones que tenemos hoy en día. Revisando esto y simplemente mirándolo aquí, esto lo que significa es lo siguiente: ustedes pueden tener un bacilo gram negativo resistente a la ceftazidima, y cuando se combina con el avibactam, entonces convertirse en un germen que es sensible a la misma, lo cual no tiende a ocurrir con la gran mayoría de los bacilos gram negativos. ¿Me doy a entender? Para que lo tengan por ahí presente. Entonces, hay otra cefalosporina, que es el cefiderocol. Esta se aprobó en el 2019, es activa contra bacilos gram negativos, cubre estos gérmenes y tiene una ventaja, y es que vence un mecanismo de resistencia que es la impermeabilidad de la membrana. ¿Por qué? Porque el cefiderocol, y esto es simplemente para que lo tengan por ahí, utiliza
los canales de hierro en lugar de utilizar las porinas. El cefiderocol tiene una estructura similar al hierro y lo que hace es que en lugar de utilizar las porinas, utilice ese canal para penetrar en la bacteria y así de esa manera, aún la bacteria no permita el paso de demás antibióticos, sí puede simplemente penetrar por esa vía. Entonces hay algunos estudios que muestran una tasa de resistencia, de éxito de hasta el 74% y el primer reporte de que alguien se sanó utilizando cefiderocol fue justamente el año pasado. O sea que cuando hablamos de antibióticos realmente nuevos en neurología, estamos hablando de antibióticos que ya tienen varios años, que ahora es que está comenzando a aparecer la literatura que soporte el uso de los mismos. Voy a hablar de otro antibiótico todavía más viejo, porque se está convirtiendo en ese antibiótico como que no tenemos maná, antes no servía y ahora nos damos cuenta de que no era tan malo. Y es justamente el uso de la fosfomicina. ¿Cuál es el asunto con la fosfomicina? Bueno, que es un antibiótico en el cual ya para el 2020 habían cerca de 220 personas que se habían tratado con fosfomicina por infecciones del sistema nervioso central. El problema es que cuando pensamos en fosfomicina, todo el mundo piensa o en el sobrecito de 3 gramos vía oral, dosis única, o piensa en la dosis que utilizan los urólogos de 1 gramo endovenoso cada 8 horas para tratar infecciones urinarias. Cuando hablamos de infecciones del sistema nervioso central y pensamos en fosfomicina, hay estudios que hablan de 16 gramos hasta 24 gramos de fosfomicina por vía parenteral para tratar este tipo de procesos. La fosfomicina como antibiótico, repito, tiene una ventaja y es que cubre bacilos gram negativo incluyendo Pseudomonas y cubre cocos gram positivo incluyendo MRSA. Entonces por eso hay reportes del uso de infecciones por staph, neumococo hasta Pseudomonas. Aquí lo tienen y era lo que le estaba diciendo. Fíjense cómo hay dosis hasta de 24 gramos de fosfomicina hasta la dosis promedio, que es de 14 a 16 gramos de fosfomicina al día, dividida en 3 a 4 dosis para las infecciones del sistema nervioso central. Algo bastante interesante, miren qué es esto. Hasta el 93.8% de los pacientes tratados se curaron. Repito, lo que quiere haber dicho que no se sorprendan si en próximas guías la fosfomicina pueda recibir algún tipo de aval para tratamiento de meningitis basado en esto. El total de pacientes fueron 224 de los que se trataron con infecciones del sistema nervioso central. Fíjense aquí lo que les estaba diciendo y como en este estudio en particular se hablaba que hasta el 88.5% de los pacientes con meningitis utilizando fosfomicina se curaron. Vamos a terminar con 2 antibióticos. El primero es que hablamos de carbapenémicos. ¿Cuáles de ustedes conocen ya esta combinación? Ya los carbapenémicos vienen combinados con inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces dentro de poco ustedes van a ver a gente no utilizando meropenem, sino meropenem con bavorbactam. Para que ustedes tengan una idea. ¿Por qué? Porque como son enzimas las que están degradando los carbapenémicos, se le está añadiendo un inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Valcácer es nuevo? La respuesta es que no. Fíjense cómo es un antibiótico que está aprobado desde el 2017. ¿Cuál es la dosis? Fíjense que se utilizan 4 gramos cada 8 horas y se pasa en 3 horas. El uso en neurología, fíjense, entre el 2020 y el 2022, 3 casos para tratar bacilos gram negativos con resistencia a carbapenémicos. El problema es que en los primeros 3 casos del uso de este medicamento, solo uno tuvo una respuesta satisfactoria. Y fíjense qué chulo. Si el meropenem es caro, imagínense que cuando llegue este, que es el original al país, este único paciente que se curó, miren cuántos días le pusieron de antibiótico. 102 días de tratamiento. Entonces, este cuadro simplemente señalando para comparar los bacilos gram negativos que producían enzimas que degradaban carbapenémicos. Fíjense como el de 26% era sensible a meropenem con bavorbactam, pero fíjense que solamente era sensible al meropenem
en el 2.4% de los casos, lo que quiere dejar dicho que el uso de este inhibidor de la beta-lactamasa recupera en más de un 90% la eficacia de lo que es el carbapenémico. Continuando, si al meropenem le pusieron valbactam, al imipenem le pusieron relebactam. Este fue aprobado en el 2019. Cuando hay infecciones del sistema nervioso central se duplica la dosis, y hay que decir lo que les mencioné anteriormente, que hasta el 20% de todas las pseudomonas en los Estados Unidos son resistentes a carbapenémicos. Lo quise poner aquí, independientemente de que hay muy poca evidencia de uso en neurología por una razón. Y la pregunta es, ¿cuál es el betalactámico que más se asocia a convulsiones? Adivinen, el imipenem. Entonces, por tal razón, mucha gente, si tienen meropenem o tienen imipenem, ¿con cuál de los dos van a hacer un estudio? Con el meropenem. Y el imipenem simplemente hay muy poca evidencia de uso en este momento. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, simplemente voy a decir lo siguiente. Todas las áreas de la medicina se están moviendo a un ritmo cada vez más acelerado. Hay que mantenernos actualizados en los procesos dinámicos y, como siempre lo he dicho, en este caso en el cual la medicina es un problema económico, un problema ético, pero también un problema legal, hay que tratar de formar un equipo. Y por último, agradecer de nuevo la invitación, porque de verdad que me han puesto a leer bastante, doctor. Se lo agradezco infinitamente. Entonces, nada, gracias.